Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada cometí un error cuando estaba diciendo acerca de las 2 tribus y media que se establecieron en la margen derecha del Jordán, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, y dije que su decisión de establecerse allí luego iba a traer consecuencias que se verían en el libro de Deuteronomio. No es en el libro de Deuteronomio, sino que es en el libro de Josué. En su momento las veremos, solamente para aclarar eso. Cuando comparamos los libros de Números y de Deuteronomio, enseguida salta a la vista la diferencia que hay entre ambos. El libro de Números está saturado de acontecimientos, de hechos, en este caso de fracasos, mientras que el libro de Deuteronomio, salvo los 3 primeros capítulos en los que vemos una serie de acontecimientos y de hechos, todo lo demás es discurso, todo lo demás es palabra oral, es enseñanza. Y el contraste entre ambos nos lleva a las 2 maneras que podemos aprender, las 2 maneras que hay para aprender. Podemos aprender de los hechos o de los acontecimientos, sacando lecciones provechosas de ellos. Por ejemplo, decir, mira lo que les pasó a estos, mira lo que hicieron, fíjate en las consecuencias, luego aplícatelo a ti y ten cuidado para no caer en lo mismo que ellos hicieron. Eso es una manera de aprender, a base de escarmentar en cabeza ajena, es decir, de aprovechar, de sacar conclusiones de lo que a otros les ha pasado. Pero hay otra manera de aprender que no es a base de acontecimientos ni de hechos, sino que es a base de lo que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo, que es transmitiendo una enseñanza. Y en ese sentido, eso es lo que predomina en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, desde el capítulo 4 prácticamente hasta casi el final, donde el último capítulo relata la muerte de Moisés, todo lo demás tiene que ver con enseñanza oral. Y de ella entonces debemos de aprender igualmente. En esta tarde me gustaría que nos fijáramos en algunas grandes nociones o verdades que aparecen en este libro de Deuteronomio. Son conceptos que a lo mejor en la palabra concreta no está ahí, pero sí que está detrás la verdad que representa. Entre ellos están los siguientes. En primer lugar, se enseña el privilegio de Israel. Israel tiene un privilegio porque es una nación que Dios ha escogido, que Dios ha apartado. No es una nación como las demás. No es porque sean mejores, no es porque sean más poderosos, ni más inteligentes, ni haya ningún mérito en ellos que los haga especiales y por lo cual Dios se fijó en ellos y dijo, claro, tengo que escoger a estos. Hay una diferencia entre estos y los demás. Nada de eso. El privilegio de Israel no tiene que ver con eso, como vamos a ver luego, tiene que ver con la gracia de Dios hacia ellos. Es decir, la decisión, la soberanía de Dios de decir, quiero que este pueblo sea mi pueblo. Ese privilegio de Israel se nota en algunos pasajes que a continuación los vamos a mirar. En el capítulo 4 y versículos 7 y 8 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?
Así que aquí ya vemos una peculiaridad por la cual este pueblo es distinto a los demás. Es un pueblo realmente privilegiado, porque es el Dios vivo y verdadero el que se ha acercado a ellos. Y luego también, además, los estatutos y juicios justos, es decir, todo lo que tiene que ver con la ley, toda la enseñanza que hay ahí recogida, entonces es algo que viene también del mismo Dios. Es decir, la grandeza de una nación, porque fíjate lo que dice en el 7 y en el 8, qué nación grande y qué nación grande, y cuando pensamos en lo que hace grande a una nación, enseguida pensamos en varias cosas. Pensamos, por ejemplo, en la grandeza del territorio. Si es un territorio grande, decimos es una nación grande. O pensamos en la grandeza numérica. Si son cientos de millones de personas, decimos eso es una nación grande. O si tiene una capacidad militar enorme, entonces decimos eso es una nación grande. O si tiene un PIB, es decir, una renta per cápita muy elevada, entonces decimos eso es una nación grande. Pero ninguna de estas cosas está aquí contemplada, y verdaderamente Israel no es una nación grande, un pueblo grande, por ninguna de esas cosas. Las dos razones que se están dando aquí es porque el Señor nuestro Dios está cercano a nosotros en todo cuanto le pedimos, tenemos una relación con Él y además nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado su palabra. Otro pasaje en este mismo capítulo 4, en este sentido, lo tenemos en el versículo 32, dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos atorreadores, como todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Es decir, en vista de la intervención poderosa de Dios, salvadora de Dios, en medio de ellos, cosa que no ha hecho con ningún otro pueblo, esto es precisamente lo que constituye un privilegio que ellos tienen. En versículo 35, a ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Así que ese privilegio también consiste en haberlos sacado de la esclavitud de Egipto para introducirlos en la tierra que juró a sus antepasados, y para echar, como dice en el versículo 38, de delante de tu presencia naciones grandes, y ahí sí que son grandes en el sentido de armamento militar, de carros, de número, de fuerza, etc. Sin embargo, esas naciones van a caer delante de ellos, porque hay alguien más fuerte, hay alguien más grande con Israel. Otro pasaje que va en esta línea también del privilegio que tiene Israel, lo tenemos en el capítulo 7 y versículo 6. 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que pueblo santo, es decir, pueblo apartado
pueblo dedicado, pueblo consagrado para Dios, que ha escogido para serle un pueblo especial. ¿Veis? Todos estos calificativos que se están empleando, sin duda ponen el acento en que estamos no ante un pueblo vulgar, ante un pueblo común y corriente. Es vulgar y común y corriente en sí mismo, pero por causa de esta elección de Dios, entonces esto es lo que les hace diferentes a los demás. Y para terminar, en este sentido, tenemos el capítulo 10 y versículo 15. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Así que una y otra vez se repite la misma idea de que estamos ante un pueblo señalado, ante un pueblo diferente, porque Dios así ha querido hacer con ellos. Por lo tanto, hay un privilegio aquí muy grande que tienen. ¿De dónde surge, de dónde parte ese privilegio? Como hemos dicho antes, no viene de que ellos sean mejores, porque fíjate lo que dice 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Por lo tanto, no hay mérito en vosotros, no hay ninguna grandeza, todo lo contrario, sois el más insignificante de todos los pueblos. Y entonces, como digo, es ahí donde vamos a ver el origen, la raíz de ese privilegio que consiste precisamente en la gracia de Dios. Vamos a ver si encuentro yo ahora aquí la... Vaya, se me ha ido ahora mismo la... En un párrafo hablo acerca de... de la gracia de Dios. Esa gracia de Dios la tenemos allí, como hemos visto, en el capítulo 7 y versículo 6. Eres pueblo santo, el Señor te ha escogido para ser un pueblo especial. Y otra vez en el 7:7, lo mismo, lo que ya hemos visto ahora. Y en el 8, el capítulo 8, 17 y 18, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es decir, una vez que entres allí en la tierra, entonces, y haya abundancia, y haya plenitud, y crezcas y demás, que no digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano, es decir, es mi logro lo que ha hecho todo esto. Versículo 18, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que es evidente entonces que esta noción de gracia aparece aquí en este libro de Deuteronomio. La gracia es algo que luego vamos a ver en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las cartas, como la manera en la que Dios trata con nosotros. No puede ser de otra forma, porque somos pecadores destituidos de la presencia y de la gloria de Dios, y por lo tanto la única forma mediante la cual Dios puede tratar con nosotros es en base a su gracia, es por su voluntad, por su buena voluntad, entonces que Él quiere acercarse a nosotros, relacionarse, etc. Esta gracia hacia Israel se concreta en la heredad, en que Dios les va a dar una heredad. Y esa heredad es una palabra que aparece muchas veces en este libro de Deuteronomio,
Aparece la palabra heredad y posesión hasta 66 veces. Heredad. Es algo que es dominante. La heredad es un don, ¿verdad? La heredad no es algo que uno a base de su propio esfuerzo se ha ganado. Heredad tiene que ver con herencia, y herencia es algo que viene en el sentido humano de los padres que los hijos reciben. Los hijos no se lo han ganado, no. Los hijos no han trabajado por eso, fueron los padres los que trabajaron y entonces le dejan la heredad o la herencia, la que sea, sean bienes en cuanto a pisos o casas, o sea en cuanto a dinero. Pero la idea de heredad o de herencia tiene que ver con algo que se recibe como don, no algo que uno ha ganado mediante su esfuerzo. Hay muchos pasajes y, como digo, 66 veces, pero vamos a ver solamente uno en el capítulo 4 y versículo 38, en el que aparece esta palabra heredad. Para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Entonces la heredad es un don, y ese don consiste en la tierra. Es decir, la tierra de Canaán es la heredad que Dios va a dar a Israel, es el don que Dios va a dar a Israel. La tierra de Canaán y toda la demás tierra es de Dios. Es lo que dice el Salmo 24 y versículo 1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Él es el dueño de todo. Él lo distribuye, Él es el que lo reparte, es el que lo maneja de acuerdo a su soberanía, porque Él ha creado la tierra, Él sostiene y sustenta la tierra, por lo tanto, por derecho de creación y por derecho de sustentación, Él es el dueño de todo, de tal manera que puede disponer de la tierra conforme a Él quiera. Y por eso va a desposeer a los cananeos de la tierra en la cual están y va a dársela a Israel por heredad. Esto no lo hace como un capricho, no hace porque dice, bueno, pues ahora los cananeos no me gustan y entonces les voy a arrojar de la tierra y se la voy a dar a Israel. La razón por la que los cananeos van a perder su territorio son todos los pecados, todas las maldades. Ya hablamos la semana pasada de cuán envilecida estaba la religión cananea. Hablábamos, por ejemplo, de los sacrificios humanos. Otra peculiaridad de la religión de los cananeos era la prostitución sagrada. La prostitución sagrada es que había en los templos cananeos y en los lugares donde se daba adoración a las divinidades cananeas, que podían no ser en recintos cerrados, sino en lugares abiertos, como los lugares altos, allí había hombres y mujeres que estaban consagrados al culto que allí se daba, y ese culto, una parte del mismo, consistía en tener relaciones sexuales. Es decir, la adoración de los cananeos no era simplemente el coger y hincar la rodilla delante de una imagen o de una figura, o hacer un sacrificio delante de aquella imagen y volverte a tu casa y ya está, sino que envolvía también el tener actos sexuales con esos hombres y mujeres. Y hay una palabra especial para ellos, es decir, hay una distinción en el texto bíblico entre la palabra prostituta común y la palabra
prostituta sagrada. Son dos términos diferentes. La prostituta común es la que está en la calle vendiendo su cuerpo al mejor postar al que pasa, pero la prostituta sagrada es la que está en el recinto de adoración, con la cual van a tener comercio carnal los hombres que allí vayan para tener el culto. Pero también hay hombres igualmente que tienen relaciones con otros hombres en estos cultos. Así que todos estos detalles nos muestran la degradación y la perversidad que había alcanzado las creencias y las prácticas de los cananeos. Y en esto consiste precisamente la razón por la cual ellos van a ser arrojados de la tierra. Es decir, la decisión de Dios no se basa en un capricho, no se basa en decir porque me da la gana, sino en algo que está basado en la justicia. Por eso los cananeos son expulsados de la tierra, mientras que Israel va a recibir esa tierra como un regalo, como estamos diciendo, como un don. La tierra era la promesa, la tierra de Canaán era la promesa que ya venía de atrás, que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. La primera ocasión que vemos esta promesa la tenemos en el libro del Génesis, en el capítulo 15 y versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. 10 naciones o 10 pueblos diferentes que a veces todos ellos se engloban bajo el apelativo de cananeos. Pero aquí está ya el propósito de Dios con Abraham de a su descendencia darles esa tierra. Ese propósito de Dios lo va a volver a repetir luego a Isaac y luego también a Jacob. Y nada más empezar el libro del Éxodo, tenemos precisamente también una mención a esto, a la tierra. En el capítulo 3 y versículo 17, o mejor 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjate, aquí está haciendo Dios mención de los 3 patriarcas, a los cuales él prometió que a su descendencia le daría la tierra. Me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Perdón, estábamos en el 15, ¿verdad? No, en el 16. En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Así que hay una línea que podemos seguir, comenzando con Abraham, siguiendo con Isaac, continuando con Jacob. Y luego aquí, después de 430 años de esclavitud en Egipto, el propósito de Dios, la promesa de Dios, no ha sido echada en el olvido, sino que Dios sigue aludiendo a esa promesa de que les va a dar esa tierra, la tierra de Canaán. Hay un par de calificativos con los cuales se designa a esta tierra para que se vea que no es una tierra pobre, una tierra cualquiera que Dios les va a dar, pues no sé, cualquier cosa, sino que es algo que es especial. Y esos calificativos son la tierra que fluye leche y miel, que ya ha aparecido en
en un pasaje, pero podemos otra vez volver a nuestro libro de Deuteronomio, al capítulo 6 y versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Así que esta imagen de la leche y de la miel fluyendo nos habla de la abundancia, de la riqueza. No estamos ante algo escaso, ante algo raquítico y pobre, sino todo lo contrario, ante algo donde abunda la riqueza. Y otra expresión que se repite en otras ocasiones es la buena tierra. Con ese calificativo de buena es como se define a esta tierra. En el capítulo 6 y versículo 18, y hazlo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que el Señor juró a tus padres. No es una tierra regular, ni mucho menos una tierra mala, es una tierra buena. Otro texto más, hay más, pero solamente para no cansaros, en el capítulo 8 y versículo 7, 8:7, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Aquí en imágenes sucesivas, una tras otra, se está describiendo la riqueza, la plenitud que hay en esta tierra. Ciertamente es una buena tierra, y ya no solamente por causa de todo lo que produce en cuanto a alimento, sino incluso también en cuanto a metales. Ahí se habla del hierro y del cobre. Así que esta es la heredad, que es un don, que consiste precisamente en esa tierra, entonces, que Dios va a dar a Israel. Pero para mantener y conservar y quedarse en esa tierra, hace falta la palabra. Hace falta guardar la palabra, obedecer la palabra. Es decir, aquí no estamos ante algo que Dios entrega a Israel: ahí tenéis la tierra, os la doy, y ahora podéis vivir como os dé la gana, podéis hacer lo que queráis. ¿Queréis imitar a los cananeos? Hacer lo que hacen los cananeos. ¿Queréis imitar a los caldeos? Hacer como hacen los caldeos. ¿Queréis como los egipcios? Pues adelante. No. La tierra esa es dada a condición y mantenida a condición de la palabra. Y la palabra es el equipamiento que Dios ha dado a su pueblo. La semana pasada estuvimos viendo en esta parte de la pizarra los peligros que acechaban a Israel en Canaán. Eran muchos, ¿verdad? El peligro de la idolatría, de la prosperidad, de la asociación mundana, del miedo, de la justicia propia, de las prácticas paganas, y luego estaban las fuerzas poderosas que podían arrastrarlos fuera de Dios, lejos de Dios. La curiosidad malsana, la revelación falsa, el pariente errado y la mayoría perversa. Hay muchos peligros en Canaán. En el desierto no había peligros, externos me refiero. El peligro eran ellos mismos, el peligro eran sus corazones. Pero peligros externos no había ninguno, porque en el desierto no hay nada.
y por lo tanto no hay nada malo que imitar, no puedes ver nada malo, no hay ejemplos malos. Pero en Canaán sí, Canaán está poblado de malos ejemplos. Ya hemos mencionado algunos, ¿verdad? Con todo esto del culto, de la prostitución sagrada, del sacrificio de niños, etc. ¿Cómo podemos estar equipados para enfrentar todo eso? Porque una cosa es estar equipados militarmente y tener arcos y flechas y escudos y espadas, y otra cosa diferente es estar equipados espiritualmente. Porque podemos ser vencedores físicamente, podemos ganar las batallas con arcos y flechas y espadas, y sin embargo perder la otra batalla, que es la batalla espiritual, que es la batalla donde está en juego el corazón y la mente, donde está en juego la fe, las creencias, donde está en juego lo más sagrado, lo más importante de todo. ¿De qué vale ganar territorio físico si resulta que el enemigo está introduciendo dentro de nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes, todos sus errores, todas sus falsedades y todas sus doctrinas equivocadas? Y aquí es donde viene entonces la importancia que tiene la palabra. Y es por esto este libro de Deuteronomio, que es todo un discurso oral de palabra acerca de la palabra de Dios. Y aquí entonces entramos en algunas de las características que tiene esta palabra de Dios. En primer lugar, es una palabra inalterable. Capítulo 4 y versículo 2. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. No se puede cambiar. Bueno, hay cosas que me gustan, hay otras que no me gustan, entonces a mi antojo yo decido qué es lo que me quedo y con qué no me quedo. No añadiréis ni disminuiréis. Es la palabra inalterable, no se puede cambiar. Porque no son opiniones humanas, que puedes decir, bueno, tú dices eso, yo digo esto, el otro dice lo otro. Estamos aquí, ante algo mucho mayor, superior, que es la palabra de Dios. Por eso es inalterable. Otra característica es la excelencia de la palabra. En este mismo capítulo, versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hay una superioridad que tiene la palabra sobre todos los demás discursos que puedan venir de donde vengan. Todo eso no son más que ideas humanas, pero aquí estamos, ante algo que constituye nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Y ya aludimos al versículo 8, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Otra peculiaridad que tiene la palabra es su autoridad. En el capítulo 5 y versículo 1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel,
los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. La palabra estatuto, la frase estatutos y decretos aparece muchas veces en este libro de Deuteronomio para hablar, para significar lo que es la palabra de Dios. Son estatutos, son decretos, son palabras firmes, son palabras sólidas, llenas de autoridad, porque vienen precisamente de parte de Dios. Esa palabra debe de gobernar nuestra vida. Capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí se habla de un gobierno de la palabra. La palabra es lo que debe gobernar, regir, guiar nuestra vida. Estarán sobre tu corazón. El corazón es el centro de la personalidad. De ahí es de donde surgen los pensamientos, las decisiones que luego se van a transformar en actos. Pues bien, esa palabra debe estar sobre el corazón para que los pensamientos que broten del mismo, que luego se van a convertir en actos, vengan de esa misma palabra. Y las repetirás a tus hijos. Es la enseñanza. Es la enseñanza a las nuevas generaciones, a los que están empezando. Es vital, porque a menos que nosotros hagamos eso con nuestros hijos, otros van a sembrar en sus corazones y en sus mentes otras enseñanzas. Así que es vital que los padres tengamos este papel de maestros, por supuesto con nuestras vidas, y también con nuestra enseñanza hacia nuestros hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Tu conversación. Cuando el corazón abunda de la palabra, la boca abunda en la palabra. Cuando el corazón abunda en necedades, la boca dice tonterías, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si estamos llenando nuestro corazón de lo que dice fulano, de lo que dice mengano, de lo que dice esto o lo otro, y pendientes de las redes sociales, nada más, pues al final lo que va a llenar nuestro corazón y luego también nuestra vida, lo que va a expresar nuestra vida va a ser nada más que eso. Pero cuando nuestro corazón está saturado de la palabra, lo que hablamos es también esa palabra. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano. La mano indica el hacer. Con la mano hacemos cosas, ¿verdad? Es el hacer, es el practicar. Entonces la palabra es lo que gobierna nuestro hacer. Y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento tiene que estar saturado, informado por esa palabra también. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que sea un testimonio para los de fuera, que otros vean, que otros sepan qué es lo que creemos
que es aquello en lo que estamos confiando. El gobierno de la palabra. No es algo superficial, no es algo para una hora a la semana en el culto, en la reunión, no. Es algo profundo y es algo constante. La necesidad de la palabra. En el capítulo 11, versículo 8, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra, la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró el Señor a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Guardad para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Es decir, en la medida en que yo tengo la palabra, soy fuerte. Si soy fuerte, venzo. En la medida en que no tengo la palabra, estoy a expensas de todas las fuerzas que me quieran tirar y revolcar por el suelo. La palabra es absolutamente necesaria, imprescindible. No es una alternativa, no es una opción que dices, bueno, puedo o no puedo. Es totalmente necesaria. Y lo definitivo de la palabra. En el capítulo 28 y versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Así que hay aquí una relación entre bendición y atender, obedecer la palabra de Dios. Y viceversa, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza aquí a describir toda una serie de calamidades terribles que el pueblo de Israel luego en su historia las ha experimentado, tristemente. Pero aquí vemos entonces lo definitivo de la palabra, para bien si la tomamos o para mal si la desechamos. Esto nos habla de la seguridad que nos da la palabra. Ante todos los peligros de Canaán, ante todos los peligros de este mundo, y hay muchos peligros, este es un mundo peligroso, muy peligroso, cada vez más peligroso, porque la maldad va en aumento, se ha multiplicado de manera exponencial. Necesitamos el equipamiento de la palabra que nos dé esta seguridad. Esta palabra es suficiente por sí sola para proveernos todo lo que necesitamos. No necesita añadiduras, no necesita ayudas. Y aquí es donde ha venido el problema en la historia del cristianismo, que ya empezó con el judaísmo. En el tiempo de Jesús, en los evangelios, vemos que el judaísmo había mezclado la palabra de Dios con la tradición de los ancianos, la tradición de los maestros, de los rabinos. Ya se había hecho una mezcla. La palabra es suficiente, pero ellos dijeron, no, pero también necesitamos lo que rabí tal, rabí cual, dice o tal, o interpreta, o entiende.
Y ahí es donde vemos la denuncia que Jesús les hace a ellos, que por causa de su tradición humana habían anulado la palabra de Dios. Siempre que se mezcla la palabra de Dios con otra cosa, lo que pasa no es que fortaleces la otra cosa, sino debilitas la palabra. Eso que pasó con el judaísmo ha pasado a lo largo de la historia del cristianismo, porque la tradición humana fue lo que empezó a hacer acto de presencia poco tiempo después de la muerte de los apóstoles. Y ahí empezaron enseñanzas erráticas, falsas, para añadir a la palabra de Dios. Y luego tenemos hacia la Edad Media cómo los grandes maestros, los teólogos de aquel tiempo empezaron a echar mano de la filosofía. La filosofía griega se puso de moda. Hacía mucho tiempo que los filósofos griegos estaban muertos, pero de pronto aquello adquirió un empuje y era la moda, la filosofía. Y ahí tenemos a los grandes teólogos medievales echando mano de la filosofía. Aquello al final terminó convirtiéndose en un problema porque lo que hizo fue debilitar de nuevo la claridad, la verdad de la palabra, con añadiduras humanas. Y me parece a mí que estamos viviendo un tiempo en el que a la palabra se está mezclando ahora con otras cosas. Ahora está de moda la psicología. Está de moda. Ahora ya la psicología ya no es solamente algo para a nivel individual o de padre con hijo, para la instrucción de los niños o algo así. Ha adquirido tal preponderancia que el psicólogo es el experto ahora mismo al que se le consulta como si fuera un oráculo. Y la cosa es que cuando empezamos a mezclar la palabra con la psicología, esta palabra entonces vuelve de nuevo a debilitarse, porque hay algo que está tomando mayor preponderancia. La palabra es suficiente, se basta a sí misma para proveernos todo aquello que necesitamos. Y por eso la palabra debe de ser obedecida, no simplemente oída. Y de ahí que hay un verbo que aparece en este libro de Deuteronomio muchas veces, que es el verbo guardar. Guardar. Pero el verbo guardar no es como cuando nosotros pensamos, hice una solicitud en el ayuntamiento y yo creo que se ha quedado guardada en un cajón. Y lo que estamos diciendo es que nadie le ha hecho caso a la solicitud que presentamos. La han guardado en un cajón y ahí se ha quedado para el resto. Pero cuando el libro de Deuteronomio habla de guardar, no habla de algo que se hace inútil o inválido, sino que es un sinónimo de obedecer. Guardar, la palabra, es obedecerla. Un caso, un texto nada más, porque hay muchísimos, en el capítulo 6 y versículo 17. 6:17, guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios
y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, que te ha mandado. Fíjate, guardad cuidadosamente. Esto añade algo más. Lo que añade es que tiene que ser con un esmero, con un interés y con una dedicación, no de cualquier forma, sino con un cuidado especial, porque son mandamientos que vienen de parte de Dios, la obediencia a la palabra. De hecho, se va a convertir esa obediencia o esa desobediencia, se va a convertir en un principio rector para el futuro del pueblo de Dios. Y vamos a ver si ahora lo encuentro yo. Ese principio rector, bueno, parece que no lo veo ahora mismo, pero es algo que va a salir en la historia de Israel, en el tiempo de los jueces, en los libros de Samuel, en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas. Según sea su actitud hacia la palabra, su obediencia o su desobediencia, así va a ser su avance o su retroceso. Así va a ser su avivamiento o su decadencia. Es algo que luego en esos libros lo vamos a ver una y otra vez. Ese principio rector de la palabra. Si obedeces, entonces hay conquista y hay ganancia. Si desobedeces, hay pérdida y hay ruina. Es un principio determinante. Niveles de la palabra. Esta palabra tiene varios niveles. Algunas de estas palabras, de estos mandatos, tienen un aspecto moral. El caso más evidente son los 10 mandamientos. Los tenemos ahí en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Estos mandamientos son de naturaleza moral, donde se nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que no quiere que hagamos. Y como dije la semana pasada, estamos aquí en las llanuras de Moab. Un poco antes de entrar en la tierra de Canaán, han pasado 40 años desde que estos mandamientos se entregaron en el monte Sinaí, y sin embargo, aunque han pasado 40 años, siguen siendo exactamente los mismos. Dios no ha cambiado, Dios no ha alterado, ni modificado, no ha añadido, no ha quitado, son exactamente los mismos. Son leyes de naturaleza, entonces, moral. Hay también otros mandamientos que son de naturaleza civil. La semana pasada estuvimos viendo en ese mapa las ciudades de refugio. Esos son leyes civiles. Esas ciudades de refugio estaban pensadas para que allí encontrara cobijo el homicida involuntario. Son leyes entonces de tipo civil. O también hay leyes para la guerra. Las veremos la semana próxima, si Dios quiere. Hay leyes también dietéticas, es decir, sobre alimentos que se pueden y no se pueden tomar. Pero esto ya lo vimos en el libro de Levítico y por lo tanto no lo vamos a ver. Hay otras leyes que son de carácter social, como es el año sabático. El año sabático, capítulo 15, versículo 1, dice: cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada
la remisión del Señor. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque el Señor te bendecirá con abundancia en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Así que las deudas eran automáticamente canceladas en el año 7. Las deudas pueden a veces ahogar a las personas, ¿verdad? Sí. Y hay personas y familias que lo pasan muy mal y que incluso a veces se ven en situaciones de desesperación total. Porque además las deudas, si hay un interés alto, eso es una bola de nieve que va creciendo y finalmente puede aplastar a una persona. Pero aquí estaba el año sabático, esta ley de carácter social por la cual quedaban canceladas las deudas, de tal manera que no era posible la rapiña, la avaricia, la codicia, por la que unos a costa de otros medraban y ganaban y otros quedaban totalmente arruinados. Hay aquí una ley que lo que hace es equilibrar la sociedad económicamente hablando. Hay también leyes de carácter ceremonial, son las fiestas anuales en el capítulo 16, estas ya las vimos también en el libro de Éxodo, y por lo tanto no las vamos a ver, pero hay una cosa que aquí un detalle que aquí se especifica que no salía en los otros textos anteriores. Estamos en Deuteronomio 16, en el versículo 11 dice: y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Te alegrarás. Es decir, una característica de estas festividades es la alegría. Otra vez, en el versículo 14, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, etc. Y en el versículo 15, 7 días celebrarás fiesta solemne al Señor tu Dios en el lugar que el Señor escogiere, porque te habrá bendecido el Señor tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. Y estarás verdaderamente alegre. Hasta 3 veces se especifica que estas son ocasiones de alegría. Hay una alegría que es de Dios. Hay una alegría que viene de parte de Dios. Es la alegría de la bendición. Es la alegría de decir gracias, Señor, en la Pascua, que tú nos redimiste de la esclavitud. Es la alegría en la fiesta de la siega. Gracias, Señor, por esta provisión. Es la alegría en la fiesta de los tabernáculos, en la cosecha. Gracias, Señor, por toda tu bendición y tu abundancia. Hay una alegría, por tanto, que viene de parte de Dios. Hay también leyes sobre la sexualidad, en el capítulo 22, desde el versículo 13 en adelante, sobre un uso recto de la sexualidad. Y también hay leyes penales. Hay una frase que se repite en varias ocasiones que es: así quitarás el mal en medio de ti. Y es una frase en referencia a la pena de muerte, que se impone sobre determinados pecados, como son la falsa profecía, la idolatría, el falso testimonio, el ultraje a los padres, la fornicación y el secuestro. Todo esto son diferentes tipos de leyes.
algunas de ellas eran específicamente para Israel, en la tierra de Canaán. Por ejemplo, lo de las ciudades de refugio, o lo del año sabático, o lo de las festividades anuales, pero hay otras leyes que son de carácter universal, especialmente los 10 mandamientos. Pero incluso de las otras, que no son específicamente para nosotros, de ciudades de refugio y de año sabático, etc., de ahí se puede sacar incluso lecciones muy provechosas para nosotros. Hay niveles de la palabra. Una expresión que aparece en bastantes ocasiones es estatutos y decretos. Nos ha salido ya, pero vamos a mirar un ejemplo en el capítulo 4 y versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Y después de esta ocasión, hay otras ocasiones en las que se menciona esto de estatutos y decretos. Ya hemos dicho que son palabras que nos hablan de algo firme, de algo sólido, no algo ambiguo o etéreo, no, es algo bien definido, bien establecido. Pero parece que estas expresiones, estatutos y decretos, suenan un poco como algo formal, ¿no? Que puede transformarse en una relación seca o fría con Dios, que solamente consiste en obligaciones, en deberes, etc. Y aquí es donde aparece esto, la palabra amor. La palabra amor de Dios hacia su pueblo. Así que no estamos ante alguien remoto, indiferente, sino alguien que nos ama, con un amor profundo. Es el amor de Dios. Ahí lo tenemos en este mismo capítulo 4, en el versículo 37. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. 7:8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, 7:8, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. El Señor os amó. Es el amor de Dios por su pueblo. No es una relación fría, formal, distante ni seca, sino que es una relación presidida por el amor. Amor de Dios, amor a Dios. El amor de Dios hacia nosotros y el amor a Dios de nosotros hacia Él. 5:10. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. 6:5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí estamos ante el primer y gran mandamiento. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el primero, el más importante de los mandamientos. Y él citó este pasaje de Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Así que estamos aquí ante una relación
en la cual lo más profundo, lo más entrañable, en la cual se pone en juego nuestra voluntad y nuestros sentimientos también, y nuestros pensamientos, toda nuestra personalidad envuelve entonces este amor a Dios. Esto equilibra lo de estatutos y decretos y mandamientos, ¿verdad? Que todo suena a deber. El amor de Dios y el amor a Dios. Él nos amó, nosotros les amamos, le amamos, dice el apóstol Juan en su primera carta, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y efectivamente, así es aquí también. Dios ha amado a su pueblo y por lo tanto su pueblo debe responder en ese amor a Él. Pero hay otra palabra también muy importante que aparece aquí en el libro de Deuteronomio y es el término temor, temor de Dios. Y aquí parece que estamos ante algo contradictorio, porque parece que no hay una correlación entre amor y temor, pero sí hay un equilibrio entre ambas cosas. A veces se ha tratado de definir el temor de Dios de algunas maneras que, según entiendo yo, son equivocadas o son insuficientes. Algunos dicen, ¿qué es el temor de Dios? Y para no entrar en terrenos peligrosos dicen, bueno, es el respeto a Dios, es tener respeto a Dios. Pero me parece que eso se queda corto, tener respeto a Dios. El temor de Dios es algo que va mucho más allá. Yo tengo mi propia definición, os la voy a decir. Tener temor de Dios es tomar a Dios en serio. Tomar a Dios en serio. Tomar su palabra en serio. Tomar sus advertencias en serio. Tomar sus promesas en serio. Eso es lo que entiendo yo que es tener temor de Dios. Es lo contrario de una actitud liviana, superficial, de encogerse de hombros. Bueno, más o menos no importa, da lo mismo. No, estamos ante lo más importante, ante lo más sagrado de todo. Y entonces tener temor de Dios implica todo eso. 4:10. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñaren a sus hijos. O en 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? En 6:2, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Así que una y otra vez se remacha, se enseña la necesidad del temor de Dios. Porque sin ese temor de Dios, ¿sabes lo que puede pasar con el amor? Se puede convertir primero en un mero sentimentalismo. Se puede también convertir
en una confianza engañosa y falsa. A veces, sin temor de Dios, se puede llegar a caer en el extremo de tratar a Dios como si fuera una especie de coleguilla, con el cual nos tratamos de tú a tú y entramos en un terreno muy peligroso. Pero este temor de Dios entonces nos enseña, nos mantiene de que efectivamente Dios está cerca, tenemos una relación con Él, pero al mismo tiempo hay una diferencia, hay una distancia entre nosotros y Él. Otra gran verdad que el libro de Deuteronomio nos enseña es la circuncisión, pero no la circuncisión física, sino la circuncisión interior, o sea, la circuncisión del corazón. En el capítulo 10 y versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Sí, porque es posible haber recibido el rito, el varón a los 8 días de su nacimiento, haber recibido eso, pero su corazón es viejo, es de Adán, y el rito ese no va a cambiar el estado de su corazón, porque esa ceremonia simplemente es un símbolo y es algo físico nada más, que no toca, que no cambia el interior de la persona. Y de ahí entonces la enseñanza de Deuteronomio que va más profundo, más allá, que simplemente quedarse con lo exterior y conformarse con eso y decir, no, si yo ya pertenezco. Circuncidad el corazón. Y la prueba de la necesidad de esa circuncisión es el mismo libro de Números. En Números todos estaban circuncidados. Y fíjate, qué trayectoria, qué itinerario, qué fracasos, qué rebeliones, qué pueblo imposible. Circuncidado físicamente, pero incircunciso en el interior. Otra vez en el capítulo 30 y versículo 6. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Y aquí es obra de Dios. Fíjate, antes les exhorta a que ellos mismos sean los que hagan esa obra interior. Y aquí es Dios el que viene para efectuar esa obra. Esta enseñanza es algo único en el Pentateuco, en estos libros de la ley. Va a aparecer posteriormente en el libro del profeta Jeremías, siglos después, en el capítulo 4, y versículo 4, circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y Jeremías fue testigo de vivir en medio de una generación que estaba sorda, que se tapó los oídos a la palabra de Dios, y así acabó como acabó. Pero aquí, antes de que venga el desastre, está llamando a que efectúen esa circuncisión del corazón. Esta enseñanza, que viene de Deuteronomio,
va a encontrar eco en el Nuevo Testamento. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, y versículo, 2, y versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, la circuncisión física no sirve. En última instancia, eso no sirve. Es la otra la que sirve. Pacto y juramento son dos palabras que aparecen muchas veces en este libro de Deuteronomio. La palabra pacto hasta 26 ocasiones. Ya dijimos cuando estuvimos mirando Génesis, concretamente Génesis 17, cuando Dios manda a Abraham que se circuncide y su descendencia también, Él establece ese pacto y la circuncisión era señal del pacto. Y decíamos que el pacto no es una relación cualquiera, no es una relación momentánea, superficial, no, es una relación seria, sólida, estable, como todo lo que es de Dios. Pues aquí, en este libro de Deuteronomio, una y otra vez se alude al pacto que Dios hizo con sus padres, con los patriarcas, y también a las condiciones de ese pacto. Las condiciones de ese pacto están reflejadas en los 10 mandamientos. Y luego tenemos también el término juramento, jurar. Jurar no es una palabra cualquiera, ¿verdad? No es algo que uno dice ahora y mañana digo lo contrario y pasado digo otra cosa y voy cambiando según me conviene. El juramento es una palabra solemne que uno va a mantener. Y esto es precisamente lo que Dios dice que va a hacer porque ha jurado lo que prometió a los patriarcas. Lo vemos en el capítulo 1 de Deuteronomio, en el versículo 8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Así que la promesa de Dios está basada en un juramento. La promesa de Dios ya de por sí es fiable porque es de Dios, pero Dios ha querido emplear además el término juramento para darle todavía más garantía de solidez a este asunto, para que no nos venga la duda de decir, Señor, ¿será cierto finalmente esto se realizará o no? Aquí la palabra juramento aparece 36 veces en este libro de Deuteronomio. Y ya terminamos con esta enseñanza, esta verdad que hay en Deuteronomio, la historia como maestra. La historia puede ser una maestra, debería ser una maestra. Visité hace años el campo de Auschwitz. El campo de Auschwitz es famoso tristemente porque allí fueron, en los hornos crematorios, murieron una cantidad enorme de judíos. Todavía están allí los hornos, están también los zapatos de los condenados, está el pelo que les cortaban, con el cual luego lo utilizaban, hacían jabón con la piel, etcétera,
crueldades, barbaridades, es impresionante. Y hay en un sitio del campo, hay una placa con una frase que dice: el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Se refiere a que Israel no puede olvidar lo que pasó allí y en otros sitios también, en otros campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, todo lo que sucedió, porque de olvidarse de las lecciones de eso, va a volver otra vez a pasar lo mismo. Bueno, pues 3.500 años antes de que se escribiera esa placa en Auschwitz, esta idea en el libro de Deuteronomio: el pueblo que no aprende de su historia volverá a tropezar en la misma piedra. De ahí el verbo acuérdate. Acuérdate. Capítulo 5 y versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Acuérdate de 430 años que estuviste allí, buena parte de los cuales fuiste esclavo. Es una experiencia que no se debe de olvidar. Acuérdate, por tanto, de que la libertad que tienes ahora viene de parte mía. Yo te la he dado. Por lo tanto, es lógico que guardes el día de reposo, que me des culto, que me adores, que me sirvas y reconozcas. Acuérdate. 7:18. 7:17. Si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Entras en Canaán y te vas a encontrar allí con gigantes, con ciudades amuralladas, con obstáculos que parecen imposibles, insalvables. Pero acuérdate de la historia, de las lecciones del pasado. 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La etapa del desierto es una etapa para recordar. Y ya vimos la semana pasada los salmos de reflexión que hay sobre los acontecimientos que allí ocurrieron en el desierto. No se pueden olvidar todas esas cosas. Tenemos que sacar lecciones provechosas de todo ello. 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira del Señor tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes al Señor. Ten presente eso. Tu tendencia al pecado, tu tendencia a la desobediencia. No caigas en una falsa confianza de decir: eso fue hace mucho tiempo, ya no hay problema, ahora estamos exentos de todo eso. Acuérdate de todo eso. Y termino. 15:15. O mejor, 15:12, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre.
y cuando lo despidieres libre no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que el Señor te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Es decir, sé generoso de la misma manera que yo fui generoso contigo. Acuérdate de eso para que no seas un opresor de tu hermano. Yo fui generoso contigo, por lo tanto expresa tú también esa generosidad acordándote de que fuiste siervo, fuiste esclavo y finalmente fuiste liberado. Terminamos aquí, no totalmente el libro de Deuteronomio. La semana que viene vamos a continuar y vamos a entrar también en el libro de Josué. Eso quiere decir que vamos a ir leyendo el libro de Josué, ya, para irnos familiarizando. Adoraré.